Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 1 de nuestro podcast, Más que Nutrición, donde estaremos hablando con Pedro Reinaldo García. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenos días y bueno, encantadísimo que me inviten a su podcast, además de ser el primer invitado. No sé si sentirme halagado o como un conejillo de India con el cual experimentas, pero ya estoy acostumbrado a esas cosas porque cuando estudiaba fisiología del ejercicio todas las pruebas me las hacían a mí porque era como el que tenía más capacidad física en el laboratorio y bueno, va a ser divertido. Bueno, es un poco de ambas cosas, debo decir. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo encantado. estás, Pedro? Muy bien, bueno, acá haciendo un montón de cosas desde casa, bueno, pasando todo este tema de la cuarentena y aprendiendo mucho también desde Internet, porque además están pasando muchísimas cosas en Internet que antes no pasaban tanto y ha sido una buena experiencia, especialmente con el evento que organizaron ustedes recién. Pues bueno, lo disfruté mucho y aprendí bastante en eso, así que no me puedo quejar. Bueno, muchas gracias. Aprovechando el tiempo. Sin duda, claro. Mira, Pedro, bueno, para comenzar, obviamente para nosotros no necesitas introducción, sobre todo en Venezuela, pero para los que no te conocen, ¿nos podrías contar un poco o hablar sobre quién eres? Ujú. Bueno, claro, yo estudié nutrición en la Universidad Central de Venezuela y antes de eso era corredor. Como muchos, soñaba con ir a las Olimpiadas. Entrené todo lo que pude para lograrlo y no lo logré. Pienso además que entrené muy mal y entonces eso me hizo un poco tomar ese aprendizaje para mostrárselo a las demás personas, es decir, enseñarles a que hay cosas que no se deben hacer cuando están entrenando. Y bueno, sí me fui conectando, digamos, yo lo veía de manera muy natural, al tema de nutrición, ¿no? En aquella época, imagínate, yo entré a la escuela de nutrición del año 83. 83, si yo me gradué en el 93, no, entré en el 88 y en el 88 la carrera de nutrición era una cosa prácticamente desconocida, ¿no? Y muchos de mis amigos del equipo de atletismo me decían que me iba a morir de hambre estudiando eso, ¿no? Y además porque tenía la oportunidad de casi que escoger cualquier carrera en la universidad por mi promedio y porque además era deportista del equipo y eso me daba como unos puntos extras para entrar. Entonces, pero bueno, el cuento corto es que sí, me decidí a estudiar nutrición y desde el principio sabía que me iba a dedicar al deporte y bueno, aquí estoy unos cuantos años después. Y bueno, he hecho montones de cosas en nutrición deportiva, con atletas de alta competencia, con personas que, digamos, hice una compañía de bienestar para ayudar a las personas que están en las oficinas que estuvieran más activas. He trabajado en consultorio, he hecho un montón de cosas, en comedores, en fin. Bueno, como de todo un poco, pero bien, ya nuestros oyentes quedarán un poco más al tanto de quién eres y bueno, con esta entrevista ya sabrán un poco más de ti. Vale, gracias. Pero exactamente qué fue lo que te llevó a estudiar nutrición. O sea, ¿cómo dijiste una carrera como dices tú, tan desconocida para ese momento? ¿Cómo dijiste, ok, voy a estudiar nutrición? Y bueno, ya entiendo que porque tú eras deportista te enfocaste en esta área Ujú. del deporte, pero ¿cómo llegaste ahí? O sea, si para mí, Eh, muchos años después, era una carrera desconocida, no me imagino para ti muchos años antes. Bueno, en aquel entonces cuando estabas ya terminando el bachillerato, digamos, había un libro de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, ahora me acuerdo, que se llamaba OPSU, y tenía como un resumen de todas las carreras que se daban en la universidad y todas las universidades donde se daban, ¿no? Entonces, bueno, revisé ese libro de adelante para atrás. De hecho, me gustaba también biología, me parece una carrera muy interesante, todo lo que es biología y todo lo que es el tema
de funcionamiento de los organismos me fascina, y entonces era como que otra opción, ¿no? Yo decía, bueno, si no me aceptan nutrición, pues voy a poder, me gustaría o biología o ontología, porque en esa época colocabas como tres opciones para ingresar. Y así fue mi primer contacto. Luego vi una compañera del atletismo que era nutricionista ya, se estaba graduando, y más o menos conversaba con ella, me explicaba de qué se trataba. Pero si te soy sincero, la carrera no me gustó tanto porque habían como cosas muy clínicas, ¿no? Y tenía mucho sentido porque la nutrición realmente se desarrolla como un anexo de lo que es la medicina, una parte del tratamiento médico, y la mayoría de la información que había en ese momento, sobre todo en la escuela, era información aplicada a la clínica. Entonces hubo muchas materias que no me gustaron mucho, además porque lo mío era deporte, ¿no? Eh, y así llegué. Básicamente lo descubrí por este libro, comencé a investigar de qué se trataba, y, y yo le veía una conexión tremenda con el tema de ejercicio, ¿no? En esa época me acuerdo que experimenté muchas dietas y cambiaba el tipo de carbohidratos y hacía montones de cosas, justo cuando estaba empezando a estudiar nutrición. Entonces, por ahí empezó toda esta locura. Conejillo de India al 1000%. Y me imagino Sí. que durante la carrera no tuviste además ningún enfoque deportivo, porque por lo menos nosotros lo tuvimos gracias a ti. Pero cuando tú estabas era netamente clínico. Sí, completamente. Había también una parte de alimentación institucional que era muy fuerte, también era como que la segunda rama más importante. Y yo me gustaba, bueno, es que hay muchos cuentos detrás de esto, me gustaba estudiar, investigar, pero en esa época no era tan fácil porque no había internet, no habían celulares ni siquiera. Entonces, imagínate, para buscar un paper de un artículo científico, lo que me quedaba más cerca era ir al IBIC, no sé si han ido alguna vez, que es un lugar en las afueras de Caracas, donde estaba en aquel entonces la biblioteca de ciencias más dotada de todo el país. Entonces ahí me echaba ese viaje, incluso en autobús. Tenía que ir como 1 hora y media para llegar a ese lugar. Y ahí me quedaba todo un día, toda una tarde sacando copias de revistas y leía muchísimo sobre deportes. Y luego, eso fue como en el año 95, si mal no recuerdo, hubo un congreso del Gator Sports Science Institute, que fue el primero, y yo acababa de regresar de pasantías. En ese entonces hacíamos pasantías en el Amazonas y yo estuve 4 años en el Amazonas, tuve una experiencia increíble y quería volverme ahí a trabajar. Porque al final cuando te terminas de graduar como que no terminas de decidir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Yo tenía toda esta investigación de curiosa previa, pero todavía como que, bueno, no decides. Además en ese entonces, ¿cómo me imaginaba vivir de nutrición deportiva? O sea, no tenía ninguna referencia. Y el cuento es que en este congreso del GSSI, el primero que hubo en Caracas, yo entré ahí y cuando vi las conferencias, yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo voy a hacer, pase lo que pase. Entonces ahí conocí al doctor Jawornik. Yo antes de eso, me acuerdo, había hecho un proyecto para la Dirección de Deportes en la Universidad Central de Venezuela. Me contrataron durante 3 meses para asesorar a los deportistas que iban a los Juegos Universitarios. Y cuando le comenté al doctor Jawornik de ese proyecto que yo estaba haciendo, él en ese entonces era director médico del IND, del Instituto Nacional de Deportes en Venezuela. Él me dijo, bueno, ve al IND y lleva tu currículum y ahí seguramente puedes tener la oportunidad de trabajar. Pero, bueno, tengo mucha historia porque pero mucho antes de eso había ido al IND como deportista. Además, mi novia de ese entonces era muy buena atleta y estaba en la selección nacional, y una vez la acompañé al IND, al servicio médico. Y cuando llegó al servicio médico estaba como el directorio, ¿no? Había, me acuerdo, eh, ¿cómo se llama? Traumatología, antropología, medicina interna, laboratorio, ¿no? Toda la lista de profesionales que trabajaban allí. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué aquí no hay nutricionista? No puede ser que no haya nutricionista en un centro donde están los mejores deportistas del país, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo algún día voy a ser nutricionista de aquí, ¿no? Y varios años después, bueno, por toda esta coincidencia que les conté antes, pues terminé yo siendo el primer nutricionista allí, y básicamente lo primero que se hizo allí de nutrición lo hice yo. Entonces, bueno, así empecé, Andrea. Increíble, increíble, de verdad. Demasiado Mira, buenos Pedro, cuentos. y por ejemplo, cuando comenzaste en esta área deportiva, ya, bueno, mencionas que fuiste el primer nutricionista que estuvo en el área en el Instituto Nacional de Deporte, etcétera, pero yo supongo que antes de eso, toda la parte de nutrición deportiva quizás era llevada por fisiólogos del ejercicio, ¿no? Que básicamente, generalmente,
ellos tienen como el pregrado en educación física, ¿no? Generalmente es lo que pasa Ujú. en nuestro país. Yo quisiera saber si en ese momento encontraste quizás alguna resistencia a tu llegada como nutricionista o alguna barrera, algo que de repente te haya hecho sentir como, cónchale, no voy a poder entrar en este mundo, o fue súper relajado. Eh, Vieras que, mira, ahora tengo un montón de luz en la cara y me veo como un extraterrestre, pero si quieres, cierra la persiana y seguimos. Pero bueno, fíjate que no era tanto así, no habían tantos fisiólogos del ejercicio en ese momento. Básicamente todo el tema de nutrición era llevado por los médicos que estaban allí y en realidad no había casi nada, ¿no? No había mucho. Había como que de lo que yo siempre llamo un reto y una oportunidad, ¿no? Había la oportunidad de hacer muchas cosas porque no había nada y a la vez era un reto porque tenías que convencer a los entrenadores, a los directivos, a los médicos e incluso a los atletas de que lo que tú estabas haciendo tenía sentido, ¿no? Especialmente cuando llegas a algo donde nadie, eh, ¿cómo se llama? Donde nadie tiene como eso muy presente, aunque sea relativamente lógico, pues tienes esa oportunidad también de arrancar desde cero, ¿no? Y es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes cuando están comenzando algún proyecto de nutrición. Eso es un reto porque tienes que mostrar lo que tú haces, ¿sí? Y es una oportunidad también porque no hay nada. Entonces, así lo tomé y la verdad, salvo algún que otro director de alguna dirección allí que estaban en temas de querer, por ejemplo, que compráramos suplementos y al final te dabas cuenta que era porque ellos tenían un interés económico en esas cosas y una que otra mala experiencia por ahí, pues la verdad que mi paso por ahí, que fueron 10 años, pues no paré nunca de aprender. Es decir, trabajé con todos los deportes que te puedas imaginar y hacía cosas como irme en un kayak a la Mariposa a ver cómo entrenaban los atletas, pasar horas en el gimnasio, de gimnasia artística para entender ese deporte y así, ¿no? Era realmente, o sea, era para mí como ir a Disney, ¿no? Todos los días ir al trabajo era como, que, bueno, ¿a qué deporte vamos hoy? Vamos a ver qué podemos hacer aquí y cómo podemos ayudar, ¿no? Entonces fue un aprendizaje tremendo y al final me terminé yendo por temas de política, ¿no? En Venezuela el tema política comenzó a reinar y entonces ya ahí habían cosas que no me gustaban mucho y fue cuando decidí hacerme un lado y también fue una buena decisión porque era como un buen momento para arrancar ya mis iniciativas personales. Entonces, bueno, igual la pasé bien después. Sí, claro, y además eso de tener esa variedad de deportes te dejó Oh, como un background o sea, un conocimiento que solo se gana estando allí, ¿no? No está en ningún libro. sin duda, porque yo conocía muchísimo atletismo. Yo, de hecho, estuve una época cuando decidí que ya no iba a ir a las Olimpiadas y que no iba a correr más. Hubo una época, como un par de años, donde traté de ser como un poco dirigente y me encargaba de organizar eventos de pista y campo. Y hacíamos en esa época invitacionales con atletas internacionales y todo en la pista de la Universidad Central. Ahí también me encontré con un poco de temas de política y corrupción que dije, no, esto no es lo mío. Y estaba como muy metido en el tema de atletismo, ¿no? De hecho, extraño el estar en una competencia de pista y campo. Pero luego allí wow, fue una enciclopedia de deportes. O sea, deportes como, me acuerdo en esa época, después de los Panamericanos del 83, había una especialidad que se llama Sambo, que es una cosa que mezcla, un deporte que mezcla cosas de judo y de lucha. Entonces, bueno, así ibas aprendiendo montones de detalles. Qué buena experiencia. Mira, Pedro, sabes que para la mayoría de nosotros, sobre todo los nutricionistas deportivos en Venezuela, eres como un mentor, un modelo a seguir. Bueno, para mí Ah, personal, gracias. bueno, te lo he dicho 500.000 veces. ¿Tú tuviste a alguien así en tus inicios, en tu carrera, un mentor, alguien que te guió a ser quien eres hoy en día? Oh, wow, digamos que en ese entonces, digamos, el principio que les conté era como muy autodidacta, o sea, no recuerdo a alguien que me haya inspirado a estudiar nutrición, ¿no? Cuando llegué a este contacto que te comento con el doctor Jawornik, ya yo venía como con un empuje, sin duda alguna, el doctor Ricardo Jawornik me abrió muchísimas puertas y gracias a él pude, por ejemplo, saber que en el IND había una oportunidad para trabajar, para empezar. Luego tuvimos un contacto para trabajar en el GSI y desde entonces hemos hecho montones de cosas juntos. Digamos que si yo
tendría que pensar en algún referente, sin duda alguna, él sería mi gran referente. Y luego de estar en Gatorade conocí al doctor Luis Fernando Aragón, que es un profesor de educación física que hizo un doctorado en fisiología del ejercicio también y con quien además yo trabajé muchísimo tiempo en Gatorade y es un gran maestro. La verdad que aprendí muchísimo de él, de su forma de trabajar, de su forma de ver los problemas en nutrición y fisiología del ejercicio. Son muchas de las cosas que aplico hoy. Así que, digamos, de referentes cercanos, ellos dos creo que son mis pilares eh, en este tema, ¿no? Genial. Mira, Genial saberlo. Pedro, ahora que mencionaste Gatorade y el DSSI, ¿qué representó a ti para en ese momento de tu vida comenzar a trabajar con Gatorade? Y bueno, y hasta la fecha, ¿qué significa para ti ser el asesor del DSSI para América Latina? Sí, bueno, imagínate, al principio, como decía antes, era como trabajar en Disney, ¿no? Yo había visto esas conferencias allá en Caracas con varios de los mejores del mundo en ese momento. Lamentablemente ya varios han fallecido, como el doctor Kalji Solfi, que estudió todo el tema de la absorción intestinal, la doctora Priscilla Clarkson, que estudió un montón de temas de músculo, y bueno, muchos otros más. Entonces, era toda esta gente que escribía los libros y todos los papers que uno leía y conocerlos era una experiencia increíble. O sea, hoy en día se hacen unas reuniones que se llama panel de expertos, donde la última fue en marzo del año pasado y cuando estás ahí en la sala con tanta gente inteligente, es como que, wow, o sea, como si estuviera en Disney, o sea, es, como, es algo bien fascinante. Pero a la vez también es una gran responsabilidad, ¿no? Porque es una marca que siempre se ha preocupado porque todas las cosas que se afirman en su publicidad tengan algún respaldo científico y eso por supuesto implica que tengas que estar muy actualizado y al tope de lo que está ocurriendo, especialmente en los temas de nutrición e hidratación. Entonces, es un gusto estar ahí, pero también es retador, ¿no? Además, mi posición es algo muy simpático porque básicamente yo me encargo de hacer lo que me encanta hacer, que es justamente difundir información, ¿no? Entonces, gran parte de lo que hago es organizar eventos, conferencias, charlas, que bueno, ya vamos a tener que hacer una pauta en estos momentos por el tema del virus, pero eso es fascinante, o sea, ir a un país y conocer o estar cerca de 300, 500 personas y poder interactuar con ellos y poder compartir información y la forma en que la gente te lo agradece, ese agradecimiento de la gente yo creo que es una de las cosas que más me llenan de este trabajo. Es increíble y Sí, pasa una y otra vez. y creo que, o sea, aparte de hacerlo ahora para América Latina, en tus inicios, cuando lo hacías en Venezuela, iban por todos los estados de Venezuela Oh, y sí. bueno, eso era muy agradecido porque, por ejemplo, en la Universidad de los Andes no había nada de nutrición deportiva, veíamos como, no sé, 3, 4 horas de nutrición humana y ya. Entonces, cada vez que ustedes iban era así como, wow, Ah, tú estuviste en esas. sí, claro, muchas. Ah, qué bien, qué bueno, ¿ves? Entonces, pues como que lo que dices me identifico plenamente porque es así, uno queda como agradecido cuando no está recibiendo información de ninguna otra parte. Sí, y wow, a Venezuela le dimos la vuelta muchas veces, o sea, fuimos a muchos lugares que nunca había ido, de no haber sido por eso, pero hay una experiencia muy simpática que yo siempre le cuento a mis estudiantes, que es con el tema del inglés, ¿no? El tema de la importancia de aprender inglés, de saber y hablarlo. Y es esta experiencia, cuando me invitan a trabajar con el GSSI, me dice, obviamente me pregunta que si hablaba inglés, yo le digo que sí, bueno, claro que sí, y me dice, bueno, perfecto, porque la semana que viene tenemos una reunión en Miami con todos los asesores de América Latina y toda la reunión es en inglés, ¿no? Entonces, eso yo siempre lo cuento como un punto de inflexión porque es en ese momento donde tienes que tomar una decisión, ¿no? Si no hubiera hablado inglés, me hubiera perdido esta oportunidad. Y entonces por eso siempre le recuerdo a mis estudiantes que una de las cosas más importantes o una de las cosas que le puede abrir muchas oportunidades en la vida es manejar otro idioma y el inglés, que es un idioma tan internacional y tan usado en todo lo que es el ambiente técnico, ¿no? Entonces, gracias a que yo me había preocupado por aprender más inglés, tuve esa oportunidad y hasta hoy, pues, siento que me ayuda muchísimo. Entonces, para aquellos que escuchan este podcast y su inglés no es tan bueno, pues les invito a que no solo lo lean muy bien, sino que por lo menos
aprenden a comunicarse de una manera eficiente, ¿no? Porque es muy, muy importante para poder desarrollar sus carreras. Tú no sabes dónde te va a llevar eso. Y para mí yo siento que es esos puntos donde te cambia la vida completamente y para mí siento que el inglés me la cambió, ¿no? Saber otro idioma es súper importante. De hecho, mis hijos estudiaron en escuela bilingüe porque tenían clarísimo desde el principio que eso iba a ser o es algo muy importante para su vida, ¿no? Quizás que estudien lo que quieran después, pero que por lo menos hablen uno o dos idiomas, yo sé que con eso van a poder ganarse la vida. Sí, es fundamental. Te abre las puertas, como dices tú, sin duda te las abre. Pedro, ¿puedes compartir con nosotras tu top 3 de experiencias que has vivido con Gatorade desde tus inicios? Oh, mira, han sido muchísimas. La primera diría ese primer encuentro que hubo en este congreso que les conté antes, en el Hotel Tamanaco, recuerdo, en Caracas. Me acuerdo que llegué al evento y se desbordaba de gente, era una cosa impresionante la fila que había para entrar. Creo que ellos mismos ni se esperaban tanta convocatoria y siento que eso ha sido uno de los momentos que me cambió la vida, ¿no? Y además yo pensaba, algún día yo voy a estar parado ahí dando una conferencia, ¿no? Y ese fue el primer congreso, al cuarto ya estaba dando una conferencia, era mi primera conferencia y bueno, esto me permite atarlo con mi segunda mejor experiencia, la segunda experiencia que más recuerdo, porque tengo muchísimas. Me acuerdo que era mi primer congreso con conferencistas internacionales al lado. Y obviamente uno está muy nervioso, o sea, yo tendría 2, 3 años de graduado, si acaso. Y recuerdo que estudié muchísimo, pero siempre mis charlas se han caracterizado, especialmente a partir de ese momento, de ponerle un toque como cómico, ¿no? Como aterrizar a la gente de todo el tema científico a algo muy terrenal. Entonces me acuerdo que en ese momento inventé una historia al final sobre el tema de aminoácidos y los suplementos y era algo así como que, bueno, estaba hablando con un amigo y él tenía un suplemento de un pote de tantos aminoácidos, entonces yo estaba, imagínate, con el traje y de repente saco del bolsillo una de estas réplicas de una pata de pollo, ¿no? De estas que usamos para la consulta. Entonces ya digo algo así como, bueno, yo en esta pata de pollo tengo no sé cuántos miligramos más de aminoácidos. Entonces todo el mundo empezó a reírse en el auditorio y ese momento cuando dices, bueno, nada, o sea, lo hice bien, pues, ¿no? Porque la gente está encantada y luego, para sorpresa mía, al final, que siempre se hacen como encuestas de qué le pareció al público el mejor conferencista, no sé qué más. O sea, yo había ganado en todos los 5 rubros, ¿no? Y eso me enseñó a que, bueno, sí está bien, somos científicos, tenemos que entender todo esto que muchas veces es complicado y pesado, pero es súper importante como que aterrizar las ideas a algo que la gente conecte. Entonces, eso lo comencé a aplicar en muchas de mis charlas y lo hago mucho en mis materiales. Y fue como un aprendizaje que me ha servido mucho para el resto de las cosas. Y wow, ¿qué más? No sé, he estado en lugares increíbles, quizás en los mejores congresos del planeta, viendo temas de nutrición deportiva y todo eso gracias a estar en el staff de Gatorade. He estado en más de 20 países dando conferencias. O sea, imagínate cuántas experiencias puedo tener allí, buenas y malas. Me acuerdo una vez en Guatemala, estaba en un congreso que habían improvisado como un gimnasio para hacer el auditorio y la tarima tenía como una escalera, pero entonces yo, por dármela de atlético, en vez de entrar a la escalera de frente, venía subiendo a montarme en el podio para dar la conferencia con el laptop en la mano y en vez de subir de frente, subí de lado y la escalera no estaba fija, entonces en lo que pongo el pie de lado, la escalera se fue y yo me caí. Entonces estaba asustado porque me iba a dar tremendo golpe, pero además estaba asustado porque tenía la computadora como que lista para conectarla. Entonces, por suerte no pasó nada y todo el mundo se mataba de la risa, pero fue una experiencia divertida. Qué pena. Sí, no, fue muy embarazoso, pero estuvo bien. Y No, bueno, pero así qué muchas más, bien no y sé. además ver atrás y decir, wow, yo soñé una vez con estar ahí y de repente estarlo y ser además un representante súper importante a nivel de Latinoamérica, es increíble. O sea, me imagino la sensación, o sea, ver atrás y decir, wow, todo lo que he alcanzado, no Sí, sé, aunque es grandísimo. sí, aunque vieras que yo, eso siempre me lo guardo como una reflexión muy personal, ¿no? Nunca estoy haciendo alarde de esas cosas y mi esposa dice que yo soy muy humilde, pero la verdad,
siempre estoy haciendo cosas desde lo que hago hoy, ¿no? Y siempre lo comparo con el maratón. Muchas veces hablas con entrenadores que te dicen, no, bueno, yo y corrí, no sé, 2 horas 15 en la maratón. Y yo les pregunto, bueno, pero ¿cuánto haces ahorita? No, ahorita no corro. Entonces, bueno, como que está bien, hiciste eso, pero ahorita, no, como que, no sé, tiene menos relevancia, ¿no? Quizás lo importante es lo que uno siga haciendo cada día. Y está bueno ver para atrás, porque, bueno, además es satisfactorio, pero siempre hay que estar como que, pienso que siempre hay que estar como que viviendo en lo que viene y lo que estás haciendo cada día. Entonces no me hago mucho, no pienso mucho en eso, la verdad. No, bueno, Mira, pero tienes A que ver, me estar puedo contento. asustar. mira, Pedro, y por ejemplo, paralelo a este rol con Gatorade y con el GSSI, también, bueno, has trabajado en equipos de fútbol en Venezuela, tenías la consulta privada, también tu empresa, pero yo sé que desde 2004 tú creaste y eres el profesor de la Cátedra de Nutrición Deportiva en la Universidad Central de Venezuela. Entendemos que esto pues significa bastante para ti y aún lo sigues haciendo a pesar de que vives en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué te motiva a seguir dando estas clases para la Universidad Central de Venezuela? Bueno, bueno, varias cosas. La primera es que me encanta compartir información. De hecho, en estos días publiqué un post en Instagram de mi primera columna en el periódico que se llamaba Nutlético. Era en el año 93. Y las leía, o sea, hoy en día las leo y digo, wow, o sea, la verdad que fajado era, ¿no? Primero eso, me encanta compartir información y sobre todo en lo que son los temas de nutrición deportiva. Y tú sabes qué cosa me ha llenado de mucha satisfacción, que un par de veces me han escogido como padrino de promoción. Y eso te dice muchísimo de lo que hiciste, ¿no? Usualmente uno escoge a un padrino de promoción, a alguien que eso te inspira, ¿no? Eh, y para mí, yo creo que eso ha sido el pago, o sea, es un pago que yo no podría comprar con nada en la vida y ha sido como que el pago de haberme dedicado todo este tiempo a dar clases y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Siempre recuerdo un alumno que me decía que por qué yo le enseñaba a ellos las cosas que yo sabía, que por qué yo hacía eso si más bien esos alumnos se podían convertir luego como en mi competencia profesional, ¿no? De alguna forma, algo así. Y la verdad que nunca me pareció, la verdad que siempre he pensado que en este tema de nutrición deportiva hay muchísimas oportunidades para trabajar en diferentes ámbitos y que además me llena de orgullo ver, no sé, a Andrea que estuvo en mi clase o otras personas más que estuvieron por lo menos en este curso que ustedes hicieron recién, presentando y haciendo cosas de tan buena calidad. O sea, uno no puede más que sentirse orgulloso de que alguien que estuvo en tu clase alguna vez ahora está presentando a ese nivel y con esa calidad. O sea, uno no puede sentirse más que lleno, ¿no? Y que pleno, porque, como decía, son cosas que no vas a poder comprar. O sea, yo podría tener muchísimo dinero y no podría tener esa satisfacción que me ha dado ese aprendizaje. Y la otra cosa que son detalles que uno va aprendiendo con la vida es que siempre que uno haga cosas por el bienestar de los demás, de alguna manera eso se te va a devolver de una u otra forma, ¿no? Hay un señor que dice que el mundo siempre está en equilibrio, ¿no? El mundo siempre busca el equilibrio. Entonces, si uno desequilibra el mundo ayudando demasiado a los demás, de alguna manera el mundo va a tratar de emparejar eso y ayudarte a ti, ¿no? Y aquí te cuento otra experiencia. Fíjate, yo era invitado en la Universidad Simón Bolívar para ser el jurado de las tesis de la maestría de nutrición, las tesis que tenían algún tema de nutrición y ejercicio, ¿no? Y a mí me invitaban como jurado externo. Entonces, bueno, eso era un trabajo, leerse la tesis, eran fácil 4 o 6 horas de trabajo, y luego, pero antes de las tesis leer el proyecto, después leer la tesis, o sea, es un montón de pasos que te llevan un montón de horas y era algo que yo hacía gratis, o sea, a mí nadie me pagaba por tomarme esas horas y hacer eso. Y yo lo hacía por ayudar a mis colegas en la universidad, por ayudar a los estudiantes también, porque si no tenían un jurado externo no podían presentar la tesis. Y, y lo hice 10 veces, ¿no? Después que estuve recién el año pasado buscando todos esos documentos porque los necesitaba para mis temas migratorios aquí en Estados Unidos, yo me presento acá en Estados Unidos como, bueno, yo soy este profesional, pues estoy aplicando para esta visa, como que me dan permiso para trabajar aquí. Entonces ahí tienes que cumplir unos requisitos y uno de los requisitos era que yo fuera, hubiera sido
¿cómo se llama? Jurado de trabajo de otras personas, ¿no? Entonces, fíjate como algo que yo hacía de manera completamente desinteresada se convirtió en un pilar para permitirme trabajar aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces son esas cosas que cuando la vida sigue andando, tú dices, bueno, no hay otra forma que ayudar a los demás y así es como yo veo el tema de dar clases, ¿no? Siento que los estoy ayudando a todos ellos, simplemente con que sepan que hay este ámbito de nutrición deportiva y que sepan que es algo más que pueden hacer aparte de estar en un consultorio o en un hospital clínico. eh, eso es muchísimo, ¿no? Eso es muchísimo para mí. Y por eso lo Sí, sigo haciendo, porque me encanta. es como eso La palabra corta es que me encanta. es como eso de la cadena de favores, ¿no? Un Sí, poco de eso, va por allí. así es. Wow, eres lo máximo, eres mi ídolo. Gracias. Bueno, como dices tú, siempre estás hacia adelante y ahorita estás súper metido en todos estos cursos online que has sacado un montón y además son todos excelentes. Hay uno que destaca que es el de Potencia tu carrera como nutricionista deportivo. Mm, ¿Qué serían para ti unos 5 tips clave para que un nutricionista deportivo potencie su carrera? O sea, danos unos tips porque después tienen que ir a hacerse el curso. claro, sí. Bueno, rápidamente ese curso fue una idea como que de contar a todos los nutricionistas, especialmente mis estudiantes, lo que yo había hecho y que no repitieran los mismos errores que yo cometí, que ahí los cuento en ese curso. Y además que para alentarlos de que ahorita, en este momento, o sea, es un momento a nivel global que estamos viendo de que hay muchas más oportunidades para hacer cosas y que estoy seguro que ellos pueden hacer cosas de muchísimo más impacto de las que yo hice en ese momento donde ni siquiera, como decía, había internet. Y bueno, ¿qué cosas debería tener un nutricionista para ser exitoso? Ahí las cuento, pero básicamente, como comenté al principio, inglés creo que es una herramienta fundamental. Otra cosa que ayuda mucho a ser exitoso como nutricionista es que hagas ejercicio, ¿no? Si entrenas, vas a poder entender muchísimo más sobre lo que estás trabajando y sobre las recomendaciones que quieres hacer a las personas que vas a atender. Entonces pienso que eso es algo fundamental. Y luego hay un montón de detallitos más que suman. Yo en el curso me robé o tomé una conferencia de estas charlas TED. Hay una charla TED, creo que se llama Richard St. John, el señor que la hizo. Este señor iba a estas conferencias de TED y ahí a la gente que asiste, los que están sentados en el auditorio, no los que lo vemos por la pantalla, él hizo una entrevista a toda esa gente que está ahí, que los que están sentados en el auditorio son un montón de gente exitosa y con dinero y sabes, con mucho impacto también en lo que son sus carreras. Entonces, él hizo una entrevista a esas 500 personas que iban a esas conferencias justamente para preguntarles sobre el éxito, ¿no? Y después de esas 500 entrevistas, él concluyó 8 detalles que son los que hacen que esta gente sea exitosa. Entonces, varios de los que recuerdo es, por ejemplo, tener pasión, ¿no? Pasión por lo que haces, servir a los demás. Siempre que tú ayudes a los demás, y volvemos a lo que comentaba antes, eso te va a permitir avanzar, a tener impacto. Empuje, ¿no? Estar haciendo las cosas, como decía, no estarme recordando tanto lo que hice antes, sino para dónde voy, qué es lo que quiero hacer ahora, ¿no? ¿Cuántas llevo? 3, me faltan 5. Los invito a ver el video, se llama eh, 8 razones para, no, perdón, en inglés es 8 to be great, como 8 para ser grandioso. 8 to be great en TED, y ahí él habla de esas 8 cosas que tiene la gente que es exitosa, ¿no? Trabajar, estudiar, recuerdo eran dos adicionales, y en fin, pero siempre estar pendiente de esos detalles, y siento que es algo que sin duda alguna va a ayudar muchísimo, ¿no? Por supuesto, estudiar es fundamental. Yo estoy seguro que ahorita estudio muchísimo más de lo que estudiaba cuando estaba en la universidad. Y muchas de mis amigas que estudiaron conmigo, en las materias que no me gustaban, yo era realmente muy vago. No era así, yo ni estuve cerca de estar en el top 10 de mi promoción, pero en el ámbito profesional es otra historia. Y de verdad, cuando algo me apasiona, pues agarro un tema y trato de aprender lo máximo a ese tema. Y entonces, llegando al tema de los cursos, siempre con la misma idea de ofrecer información, se me ocurrió esto de hacer la academia, es algo que me venía dando vueltas en la cabeza. Y mientras llegué aquí a Estados Unidos, hubo un tiempo donde no podía trabajar porque aún no había salido mis documentos. Y entonces empecé a trabajar de lleno en eso porque es algo vía web y bueno, puedes ir desarrollando cosas allí.
Entonces comencé a hacer encuestas para ver qué tema le interesaría a la gente del curso y me sorprendió que el tema de dietas cetogénicas ganaba en todas las encuestas, ¿no? Y eso además me llamaba muchísimo la atención porque yo soy un apasionado del uso de sustratos de energía durante el ejercicio, ¿no? Todo lo que lo afecta, la intensidad, la duración, la alimentación. Entonces eso encajaba perfecto y por eso fue el segundo curso que hice en la academia, aparte del de Potencia Tu Carrera. Y ha sido fascinante porque además lo he abordado con mucha curiosidad, ¿no? Yo varias veces he visto declaraciones de colegas hablando de las dietas cetogénicas y diciendo un montón de cosas malas. Y, y la verdad que ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos hace apenas 10 años. Si te metes en PubMed y buscas Ketogenic Diet, y ves la fecha de publicación de artículos, ves que es una columna, una curva de artículos que van apareciendo cada año y, y fue fascinante aprender lo que está allí, ¿no? Porque el otro tema que es interesante cuando uno está revisando estos estudios es el detalle de la polarización, ¿no? Los extremos de que, bueno, unos dicen que es completamente malo y otros dicen que es la maravilla y que todos tenemos que ser cetogénicos, cuando la verdad no está ninguno de los dos polos, ¿no? Entonces, eso fue interesante descubrirlo y es parte de lo que intento plantear en los cursos, ¿no? Bueno, mira, hay esta parte, este doctor que es muy importante dice esto, pero estos dos estudios dicen que no. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Quiénes son las personas en las cuales esto podría tener un impacto? Y ese es el enfoque que trato de dar a los cursos, ¿no? Como que tener la información de ambos lados para poder uno la persona que toma el curso sacar sus propias conclusiones en cuanto a esas pautas de alimentación en particular. Yo Sí, hay siento que ver las dos caras de la moneda, sin duda. Yo siento que en este tema, por ejemplo, en ese particular de la dieta cetogénica, hay como una especie de sectarismo y trabajo o cosas como la que estás haciendo con esos cursos ayudan a evitar, ¿no? Que los que están interesados y si hacen un curso como ese, evitan caer, ¿no? En la trampa esa que hay del sectarismo con cualquier dieta, ¿no? Que generalmente es algo que ocurre y ahora con Twitter y todo esto, pues es aún más notorio. Claro. Pero mira, en cuanto, ya que entramos al tema de la dieta cetogénica, actualmente, bueno, recientemente en el curso en que estuvimos nos hablaste un poco sobre la misma, pero por supuesto no nos vas a dar aquí una ponencia, pero yo quisiera que le contestaras acá un poco quizás a nuestros oyentes. Eh, Se ha hablado mucho de la dieta cetogénica y perder grasa. De una forma resumida, cuál es cómo lo ves después de todo lo que leíste en cuanto a este respecto? ¿Son las dietas cetogénicas mejores para perder grasa? Bueno, depende de cómo lo veas y eso tiene mucho que ver con cómo se diseña el estudio. Hay un estudio que se publicó el año pasado donde ponía un grupo de militares en dietas cetogénicas y otro grupo que no hacían nada, o sea, mantenían su dieta usual. Pero estos que estaban en la dieta cetogénica, les daban los alimentos, los llamaban por teléfono, les hacían medirse cetonas en orina todas las mañanas, es decir, le daban todo un seguimiento y toda una atención que no tenía el otro grupo, ¿no? Entonces, obviamente, el grupo que estaba en cetogénicas perdió más grasa corporal y más peso, y entonces la conclusión es, oh, wow, las dietas cetogénicas son mejores, ¿no? Entonces, si tú lees el titular del artículo y solo te lees el abstract y no ves los detalles de lo que pasó en el estudio, pues fácilmente uno podría concluir que sí. Y lamentablemente eso es lo que más se divulga en los medios, ¿no? Y hay muchos doctores que promueven el tema de cetosis y obviamente esos son los estudios que ven, ¿no? Entonces, si sacamos eso de ese contexto y lo aplicamos a la vida real, una persona que quiera comenzar a hacer una dieta cetogénica y se meta en toda esta onda, como yo decía, está en un grupo, hay muchísimos líderes de esto en los medios sociales y entra como en toda esa cultura, esa persona va a estar mucho más estimulada y va a ser mucho más fiel a su tratamiento que una persona a la que le digamos reduce tus porciones, baja las calorías aquí y allá, come más despacio, esas cosas que hemos venido diciendo, no sé, 50 años y que sabemos que funciona, pero que la gente no las hace. Entonces, es contrastar esas dos cosas. Funciona si se da todo eso alrededor que estoy comentando, ¿sí? Las dietas y los planes de alimentación funcionan si la gente los hace. Entonces, si la gente está haciendo una dieta cetogénica y tiene todo este entorno que les ayuda a hacerla, en ese caso es más efectivo. Pero si tú tienes un ambiente controlado donde tienes la misma cantidad de calorías, donde tienes
el control de lo que la actividad física que la gente está haciendo, en esos casos no es más efectiva. Pero eso, como digo, ocurre en estudios de ambiente controlado. Entonces, hay que poder entender todos esos matices para poder hablarle a un paciente y saber exactamente qué es lo que necesita, dónde está, qué ha hecho antes y poder recomendar una dieta cetogénica o no. El cuento corto es que no son más efectivas si están en condiciones similares, es decir, si tú comparas una dieta de mismas calorías cetogénicas con otra de mismas calorías que no sea cetogénica y las dos personas lo cumplen, lo más probable es que no sean muy diferentes a largo plazo. Pero si las personas la hacen comparada con una dieta que no se hace, obviamente es otro escenario, ¿no? Claro, no, entendido y bueno, yo creo que también ideal que el paciente o el atleta pues busque la asesoría profesional, ¿no? Para llevar Sin algo, duda, algo claro, así, si sí. es que lo desea. Es lo que hemos estado hablando en algunos sitios. Si te pones a ver documentales en Netflix y a seguir a alguien en Instagram, pues esa sin duda no es la mejor fuente de información, ¿no? Así es. Mira, Pedro, y sabemos que a lo mejor este tipo de dietas, bueno, ya tú lo has hablado en tus cursos y lo has hablado repetitivamente, es que quizás no sean las mejores para el rendimiento élite, pero hay muchas personas que están actualmente iniciando una dieta cetogénica, que se adhieren a ese plan y que además mejoran en su rendimiento. Entonces mi pregunta es como, impactaría su rendimiento también? Y, o sea, aparte de esta pregunta, ¿tiene alguna consecuencia para su salud negativa o alguna contraindicación? Ok. Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Un detalle que me parece muy interesante y un aprendizaje de todo esto es la capacidad del cuerpo de adaptarse, ¿no? Cómo tú puedes pasar de usar carbohidratos durante el ejercicio a estar en cetosis y usar los cuerpos cetónicos y además ser capaz de terminar un Ironman, por ejemplo. Eso a mí me parece impresionante. Y es algo bastante común porque, bueno, está esto como muy de moda, ¿no? Mira, aquí estoy recibiendo mi dosis de vitamina D del día. Porque me pega el sol en la cara, a lo mejor están escuchando y no entienden, pero es que me pega el sol en la cara y por eso estoy diciendo esto. A ver, fíjate, volvemos nuevamente a lo que sería el ambiente, alguien que hace una dieta cetogénica que está entrenando versus cuando comparas estudios controlados. ¿Sí? Uno de los mejores estudios controlados que para mí ha sido el estudio que hicieron con los marchistas. ¿Sí? En la marcha olímpica de 50 kilómetros se supone que es una intensidad del ejercicio donde te beneficiaría usar más grasas como fuente de energía. Entonces, además fue hecho durante 3 semanas en unas condiciones controladas impresionantes. Si leen el detalle de los artículos, de hecho hay otro artículo que explica todo lo que controlaron en ese artículo, o sea, una cosa increíble todo lo que hicieron. En ese estudio, que es uno de los más controlados, de hecho fueron atletas de alto nivel, lo hicieron una prueba en el campo para medir el rendimiento, no se encontró beneficios, de hecho fue peor hacer una dieta cetogénica. Y hay casos descritos en la literatura con mucho detalle, casos clínicos de deportistas que intentaron hacer dietas cetogénicas para rendir más y no lo lograron, ¿verdad? Claro, esto no quiere decir que alguien que haga una dieta cetogénica no puede terminar un Ironman o no puede terminar un maratón. Lo va a poder y eso es lo que digo que es lo impresionante. Pero nuevamente, en condiciones controladas, el rendimiento es el mismo o es peor, ¿sí? Entonces, para mí no tiene ninguna ventaja hacer una dieta cetogénica para intentar mejorar el rendimiento en deportes de resistencia. Y la otra cosa es que muchas personas pueden mejorar, pero están mejorando porque entrenaron mejor, ¿sí? Están mejorando porque estaban más estimulados a tener un mejor rendimiento o están mejorando por la dieta. Eso es muy difícil precisarlo, ¿sí? Y otro detalle con estudiando las dietas cetogénicas es que no puedes tener un grupo placebo control, porque la gente que está en dieta cetogénica lo va a saber. Entonces eso tiene un impacto muy importante en cómo tú te enfrentas a la prueba física que necesitas hacer para demostrar si funciona o no. ¿Sí? Si tú estás sugestionado de que la dieta cetogénica es mejor, entonces tú vas a tratar de rendir más en esa prueba. Entonces es difícil ocultar, es difícil tener una referencia de placebo para considerarla como control de las intervenciones. Es complejo, Sí, pero en resumen, es complejo, pero lo malo es que vivimos en un mundo actual donde o eres cetogénico o no eres cetogénico, o haces ayuno intermitente o no haces ayuno intermitente, es como un blanco y negro que es como, no, así no es. mira,
Yo me gradué en el año 93 y jamás me imaginé que después de todo este tiempo lo que iba a estar de moda era comer grasas y pasar hambre. Nunca lo imaginé. Mira, Pedro, Sin siguiendo duda. en esa pregunta, en cuanto a consecuencias negativas para la salud, ¿hay alguna consecuencia negativa para la salud cuando se sigue una dieta cetogénica? Hasta ahora no se han descrito muchas, que eso también me ha impresionado bastante, porque uno esperaría que hay cosas más terribles, ¿no? Pero lo que se ha visto es que al principio es bastante incómodo para las personas que lo intentan porque se sienten mal, su rendimiento sin duda alguna baja, y yo sospecho que por esta razón hace mucho tiempo las personas no la seguían haciendo, ¿no? Ahorita como ya se entiende mejor ese fenómeno, las personas pasan 8, no sé, 8, 14 días en todo este proceso y luego ya comienzan a sentirse mejor, ¿no? Entonces, después de pasar esa primera parte, uno esperaría que hayan otros efectos secundarios, como por ejemplo el tema de colesterol y lípidos sanguíneos que nos preocupa, porque obviamente la alimentación es alta en grasas, ¿no? Estamos hablando de más de un 70% de grasas. Y para mi sorpresa, por lo menos en los estudios que revisé de deportistas que reportaban los valores de colesterol LDL y colesterol total, los valores se aumentaban, pero no eran superiores a los valores normales. Es decir, estaban ligeramente aumentados, pero no era nada dramático. Ahora, hay personas en las cuales sí se elevan mucho, ¿sí? Y entonces ahí entra todo el tema de individualizar. Y justamente, creo que comenté a Andrea en estos días que estaba escribiendo un artículo con todo lo que he encontrado en ese tema para colocarlo en mi blog. Y de hecho hay una recomendación, no me acuerdo si es del instituto, hay un instituto, no sé, no recuerdo si es de lípidos acá en los Estados Unidos, que justamente hablan sobre el tema de que la persona, si la persona ya tiene colesterol elevado de entrada, pues entonces como que no es buena idea usar una dieta cetogénica para ellos, ¿no? Pero lo más importante acá es individualizar, y lo más interesante es que, como decía antes, ahora sabemos muchas más cosas que antes desconocíamos porque ahora esto se ha estudiado más, está mucho más masificado. Lo que sí yo considero que es peligroso es tratar de hacer como que esta ropa de una sola medida para todo el mundo. Es decir, todos tenemos que ser cetogénicos, los carbohidratos son malos y nadie debe comer carbohidratos. Creo que eso es una posición completamente absurda y creo que hay muchos grises en esos extremos del blanco y negro que uno podría utilizar y utilizarlos bien cuando se comprende mejor, ¿no? Claro, y bueno, es algo con lo que el tema de los carbohidratos siendo el enemigo, etcétera, es algo con lo que hemos lidiado, bueno, Sí. desde siempre, Además que, es algo nuevo. fíjate, hay un doctor que yo admiro mucho, que es el doctor surafricano Tim Noakes. No sé si lo tienen como referencia, pero él tiene un libro muy famoso que se llama The Lord of Running. Es como una enciclopedia del tema de running. Y en una de estas páginas que promueven las dietas cetogénicas, aparece él rompiendo las páginas donde habla de carbohidratos en sus libros, ¿no? Entonces, esa imagen es súper potente, ¿no? Pero luego, después de ver eso, empecé bueno, gracias a lo de GSI, tengo la suerte de tener contacto con varios de los científicos alrededor del mundo que estudian el tema de energía, sustratos energéticos, etcétera, y les hice consultas personales sobre detalles y te das cuenta que no necesariamente es así, no necesariamente es que debamos evitar los carbohidratos ni ser tan extremos como está haciendo el doctor Noakes, ¿no? Que es bastante controversial su Sí, posición. es un personaje, o se ha convertido en un Sí. personaje. Pero mira, ahora en este aspecto, para cerrar el tema de la dieta cetogénica, hay algo que yo creo que para muchas personas es bastante confuso, y es el tema de los cuerpos cetónicos, ¿no? Se ha visto, eh, algunos, por ejemplo, fue muy hablado cuando el Tour de Francia o cuando el Giro el año pasado, y que los ciclistas estaban utilizando, se estaban suplementando con cuerpos cetónicos. Entonces, ¿de qué va esta suplementación? En qué condiciones se da? Y hay algo que yo creo que todo el mundo o la mayoría de personas están bastante confundidas, es en el tema de que para tomar estos cuerpos cetónicos tienes que estar en cetosis y llevar una dieta cetogénica, o cómo se ha visto este tema en la investigación.
Sí, bueno, hay varios enfoques. Uno que podría usar los cuerpos cetónicos también como otra fuente adicional de energía, estés en cetosis o no. Ese es uno de los enfoques. Y el otro es tratar de llegar más rápido a la cetosis usando estos cuerpos cetónicos, ¿no? Aquí yo escribí un artículo sobre eso que se llamaba, creo que todo lo que debes saber de los suplementos de cuerpos cetónicos. Está en mi blog que pueden visitar en pedroreinaldogarcia.com. Pero ahí mi conclusión, al final comento algo que yo digo que es como el déjà vu de los suplementos, ¿no? Y es el déjà vu porque es una situación que se ha repetido mucho tiempo mientras yo he estado relacionado con esta área. Y es el tema de que aparece un estudio donde se demuestra que determinado suplemento aumenta el rendimiento. En este caso se hizo un estudio con esteres de cetona, donde los ciclistas aumentaron el rendimiento en un 2%, que eso es un montón en deportes. Entonces, por eso los cuerpos cetónicos se comenzaron a popularizar en el ciclismo. Pero luego todos los estudios, diría casi todos, o el 90% de los estudios que se han publicado posteriormente a ese primero, no han demostrado ningún efecto beneficioso. Y de hecho pueden buscar en este artículo que les comento, hice una tabla, creo que son entre 10 y 12 estudios, donde se prueban precisamente tanto esteres de cetonas como la otra forma de suplementos de cuerpos cetónicos. Y salvo este estudio, que fue el primero con ciclistas, y otro donde mejoran algunos detalles cognitivos, si mal no recuerdo, en jugadores de fútbol, no hay nada más. O sea, no hay más evidencia de que sean mejores para aumentar el rendimiento. Si contrasta eso con la evidencia de consumir carbohidratos durante el ejercicio, pues yo creo que es interesante ver el tema de cuerpos cetónicos en forma de suplementos, pero no creo que no haya en este momento suficientes evidencia como para recomendar que todo el mundo lo consuma para mejorar el rendimiento, porque los estudios no lo avalan, ¿no? Entonces, es lo que decía, ese déjà vu de que llega un suplemento y todo el mundo comienza a comprarlo y consumirlo, porque hubo un estudio que demostró que era mejor, pero luego cuando se intentan replicar los estudios para estudiar otras condiciones o replicar ese mismo estudio para ver si realmente tiene un efecto, pues no se encuentra nada. Y eso pasa una y otra vez en nutrición. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle y tomarlo como un aprendizaje para cuando siempre aparezca un suplemento por ahí que sea como estrella y comience todo el mundo a consumir. Perfecto, entendido. De todos modos, nos mantendrás actualizados en este tema a través de tus cursos y de tu blog, que en todo caso en la descripción del podcast, tanto en YouTube como en Anchor, vamos a poner tus contactos, tu página web, Nutletic y todo eso. Entonces los que están Gracias. escuchando pueden estar tranquilos con eso. Sí, y esto es algo que, digamos, el conocimiento no se termina, ¿no? El aprendizaje, creo que es una frase que habías compartido tú en estos días, el aprendizaje nunca se detiene o algo así. Y lo que pienso hacer con los cursos es que cada año hacer un video como que comentando los últimos estudios que ocurrieron en el último año, ¿no? Porque algo también que me pasó con esto de dietas cetogénicas es que se publican muchas cosas. Entonces, tuve que hacer como un corte y dije, bueno, nada, hasta aquí, porque si no, nunca voy a terminar de publicar el curso. Igual como cuando estás haciendo una tesis, ¿no? Ya, no me tomas nada, vamos a trabajar con lo que hay. Y entonces, típico que terminas y empiezan a publicarse otros estudios. Y lo que pienso hacer es hacer videos adicionales para no sumarlo a estos cursos y decir, bueno, en el último año, si estás llegando a este curso, no sé, en marzo de 2020, en el último año pasó esto y esto es lo que hay, ¿no? Para seguir la pista, porque es complicado mantenerse actualizado, sobre todo ahora que hay tanta información, realmente es abrumador todo lo que hay. Yo a veces me siento frustrado porque hay tantos cursos y tantas cosas que quisiera leer y hacer, que sí, es frustrante, realmente uno no tiene tiempo humano para poder hacer todo lo que tiene que hacer y aparte mantenerse al día en esas cosas, ¿no? No sé si les pasa eso. 100%. Faltan más horas a las 24 horas que ya tiene el día. Sí, y justo ahora Pero que bueno, estamos, Ajá, continúa. pero no, rápido, justo ahora que estamos en cuarentena, la gente dice, no, ahora tengo más tiempo libre. Y yo decía, no, pero yo no, ¿dónde está mi tiempo libre? Sí, yo me siento igual. Yo digo, esta cuarentena se me ha pasado volando y me quedan 500 cosas por hacer. Sí. Bueno, con la última pregunta ya no tiene nada que ver acerca de la parte de nutrición, pero si pudieras aconsejar
una cosa que las personas pudieran aplicar todos los días y que tuviera un impacto positivo en sus vidas, ¿cuál sería? Wow. De hecho, escribí un artículo que era mis 35 estrategias para mantenerme saludable. Me estabas preguntando solamente una. Bueno, no sé, le diría a la gente que se mueva, o sea, que haga ejercicio, que se mueva, camine, haga algo, o sea, el impacto que eso tiene sobre la salud es increíble. Hay una frase de un doctor brasilero que decía que cuando eres sedentario, todas tus células sufren y nada más cercano a la realidad. Entonces creo que moverse y hacer ejercicio te ayuda en muchísimos ámbitos. Entonces esa sería la recomendación que yo le haría porque eso va a generar un montón de cosas más, que duermas mejor, que comas mejor, que tengas mejores relaciones. Yo, gracias al ejercicio, estudié la carrera que quería, conocí a mi esposa, tengo amigos increíbles, comparto con ustedes y me están entrevistando acá. O sea, no podría ser más feliz si no hubiera hecho actividad física, ¿no? Entonces yo invitaría a la gente a que se mueva. Sí, definitivamente el ejercicio te cambia la vida, te cambia la vida. Bueno, muchísimas gracias por tu consejo, que espero que todo el mundo esté activo y moviéndose de ahora en adelante. Mira, y no, gracias a ustedes y de verdad a la orden para lo que necesiten con el podcast, las felicito. Yo, una de mis pendientes es justamente trabajar en un podcast, pero bueno, las felicito por arrancar. Yo sé que este quizás va a ser el peor programa que tengan porque estoy seguro que a partir de ahora van a generar un círculo de aprendizaje impresionante y cada vez que hagan uno van a mejorar el anterior. Así que ha sido un gusto para mí ser su conejillo de Indias. De verdad, me ha gustado mucho compartir con ustedes y les aliento a que sigan haciéndolo. Sin duda alguna necesitamos mucha más información de fuentes confiables en todo lo que es el tema de nutrición deportiva. Yo estoy completamente seguro que ustedes son una fuente muy confiable y bueno, en la orden para lo que necesiten en este u otro proyecto que sé que hacen muchas cosas interesantes. Muchas gracias, Pedro. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Un placer, gracias a ustedes y bueno, sigan pasando un lindo día. Igual. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao. Chao. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.